Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen ofreciéndoles información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la enfermería en una unidad del dolor. Recordamos, queridos oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast. Podéis escribirnos al contacto @lowpod.es o info@davidabejón.com. También podéis dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief, que encontraréis con el nombre de Pain Relief SL. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña Miriam Pérez, que es la coordinadora de enfermería de la unidad del dolor del Dr. Abejón. Miriam se graduó en enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid por la Escuela de Cruz Roja Española en 2012. A continuación, realizó un posgrado de forma presencial de urgencias y emergencias extrahospitalaria de 580 horas, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos de la Facultad de Alcorcón. En mayo de 2015 y hasta la actualidad se ha dedicado exclusivamente al área de dolor con Pain Relief, trabajando como enfermera en la unidad de dolor de Quirón Salud Madrid, el complejo hospitalario Rubén Juan Bravo y el Hospital Quirón de San José. Forma además también parte del grupo de trabajo de neuromodulación de SEMDOR, la Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor, que ya hemos mencionado en alguna ocasión en los programas anteriores. Procedemos ya a saludar a nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Jorge, buenos días y nada, muchísimas gracias por contar conmigo y encantada de estar aquí. Además, sé que me contaste que te habías escuchado algún programa de Maneja tu dolor, o sea, que juegas en casa, ¿no? En doble sentido. Sí, tenía que Por... venir preparada. Qué bien, qué bien. Pues si te parece, empecemos por lo más básico, Miriam, porque ya que hablamos de la rama de enfermería, lo que aporta enfermería en una unidad del dolor, explícanos qué hace una enfermera en una unidad del dolor, porque estáis tanto en quirófano como en consulta como en hospital de día, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotras trabajamos en diferentes escenarios dentro del ámbito hospitalario y bueno, te diría que es un trabajo muy desconocido, incluso entre los propios compañeros del hospital, que a veces pues nos ven en hospital de día y algunos se acerca y, ¿no? y nos pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que hacéis aquí? ¿no? O sea, que en general yo creo que no se conoce. A mí personalmente me gusta muchísimo por el trato continuado con el paciente crónico y también por lo gratificante de este. Y otro de los motivos principales es eso, es por la variedad de funciones distintas que tenemos. Diría que es una unidad muy dinámica, donde es verdad que cada día es diferente, no hay tareas rutinarias y estás continuamente aprendiendo. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo maravilloso de enfermería y como has dicho, sí que dividiría quizá mi trabajo en diferentes secciones. Hacemos técnicas en quirófano y en hospital de día, como dices, las técnicas invasivas son en quirófano, las menos invasivas en hospital de día y también hacemos tratamientos en consulta de enfermería. Tenemos una consulta de enfermería. Uh-huh. ¿Y es muy diferente estas tres cosas o guardan algo de similitud en el fondo? ¿Son muy parecidas? Bueno, al final se dan la mano, ¿no? Son diferentes, las técnicas en sí son diferentes, pero al final el paciente es el mismo y le vemos pues en los diferentes ámbitos. Entonces, en ese aspecto, podemos decir que se parecen Uh-huh. en ciertas cosas, ¿no? Pero lo que hacemos es distinto. Por ejemplo, hablemos del hospital de día. ¿Qué es lo principal que hacéis en el hospital de día? Pues en hospital de día hacemos tratamientos como iontoforesis, son tratamientos no invasivos, son donde los pacientes tienen que acudir varios días a la semana y bueno, por una especie de rehabilitación hacemos también sesiones de medicación intravenosa. Damos TENS, los TENS mucha gente los conoce por los fisios, nos encargamos de programarlos dependiendo de la patología del paciente, les explicamos cómo funciona y ellos se lo llevan a casa y lo utilizan.
Realizamos también las curas de otras técnicas de quirófano, rellenos de bombas intratecales, aplicamos parches de capsaicina que se tienen que aplicar en el ámbito hospitalario. Y bueno, generalmente son técnicas, como digo, que no son invasivas, que mucha gente cuando va a la unidad del dolor yo creo que piensa, o mucha gente lo dice, bueno, si no estoy tan mal, ¿no? Si, si no me voy a morir, si, que suena fatal esto de la unidad del dolor, que en realidad es Sí. unidad del tratamiento del dolor. Y bueno, y también saber que hay otras técnicas que no son solo, bueno, pues pinchazos, ¿no? Que son con estas que comento. Ujú. Es verdad que la unidad del dolor, de hecho ya lo hemos comentado en algún programa anterior, con David en especial, es un nombre que muchas veces ahuyenta a la gente, ¿no? Hay gente incluso que lo confunde con cuidados paliativos, pero no tiene nada que ver. Exactamente, sí, sí. Yo creo que me lo ha dicho muchísima gente, desde, bueno, pues los propios pacientes y, bueno, hay gente, al final amigos o familiares, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿qué haces allí? La gente va muy mal, o incluso algún familiar, ay, mi padre o mi madre en alguna ocasión de, oye, pues vente si te duele este, ¿no? Si no estoy tan mal, bueno, es que no tienes que estar tan mal, te duele y es suficiente. Ujú. El otro día yo estuve en quirófano, como ya te he dicho, y le quiero contar a los oyentes que creo que estaba Elena, si no me equivoco, Sí. Ujú. y la verdad que flipé con lo importante que es, pues bueno, coordinando un poco todo lo que sucede por ahí en cierto modo claro, es una persona que, por ejemplo, está pasando todas las herramientas, ¿no? Y demás, y me Ujú. parece, o sea, es una persona que te das cuenta que si no estaba ahí, la operación no hubiese funcionado, porque era una persona esencial en la cadena. No sé si tú entras mucho en quirófano, si te gusta mucho el quirófano. Claro, ¿qué le contarías a un oyente sobre vuestra labor en quirófano? Sí. Pues mira, sí que diría que es fundamental. Al final, el cirujano es imprescindible, el médico es imprescindible, pero también tenemos un papel importante, ¿no? Entonces nos encargamos, diría que en quirófano, también dentro de quirófano hay distintas intervenciones. Entonces nos encargamos desde preparar todo el material que se necesita en cada intervención, que esté disponible para facilitarlo al equipo médico, poder instrumentar con ellos. Estamos en la preparación de ese quirófano, tanto del quirófano como del paciente, para que esa intervención sea segura. Además, estamos pendientes de prevenir acontecimientos adversos y bueno, pues proporcionar posteriormente al paciente los cuidados que hay de tener en cuenta, pues dependiendo de cada intervención. Luego, como digo, dentro de quirófano se realizan distintas técnicas, desde menos invasivas, como pueden ser radiofrecuencias o bloqueos, que son técnicas ambulatorias, pues con anestesia local para que se entienda, o en ocasiones con una sedación ligera, y técnicas más invasivas, como es la epiduroscopia, los implantes de bomba intratecal y los implantes de estimuladores medulares, que creo que fue Jorge lo que viste. Sí. Y bueno, estos, por ejemplo, estos sistemas, estos últimos o sistemas implantables, aunque tengo entendido que quizás habléis más adelante de ello, pero son sistemas implantables crónicos. En este aspecto son reversibles, pero diría que es algo definitivo para poder mejorar el dolor al paciente, que va a llevar dentro de su cuerpo y tienen que tener también conocimientos para saber pues cómo funciona esto, qué les va a implicar y, y entonces en ese aspecto también vamos a ser una persona de referencia a la enfermería, porque el médico, una vez que indica esa técnica de estimulación, por ejemplo, como la que estuviste, luego va a acudir también a la consulta de enfermería, que es el otro ámbito en el que estábamos, y vamos a estar bueno, en esa consulta, que es lo que hacemos en la consulta de enfermería, les explicamos, dependiendo del sistema, ¿no?, que se vaya a implantar, pues cómo va a ser la intervención primero, a qué se van a afrontar, qué va a pasar después. Hay gente que se dedica a alguna cosa o tiene alguna afición, oye, lo vas a poder hacer o no, qué cuidados vas a tener que tener, qué precauciones, cómo va a cambiar tu vida, qué miedo, porque los pacientes también dicen, bueno, me ha dicho el médico que me va a poner esto, ¿no? Pero ¿qué conlleva todo esto que voy a tener dentro? ¿Y cómo va a funcionar? Porque ellos se lo pueden luego manejar con un mando, ¿no? Entonces, toda esa educación, tanto previa del implante, luego durante la intervención en quirófano,
luego las curas posteriormente las llevamos a enfermería. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, pues sí que creo que somos pues una persona también de referencia para ellos. Ujú. Qué bien lo explicas todo, de verdad. Lo Muchas dejas todo gracias. claro, clarinete. Porque ahora, precisamente, esto último que comentabas refleja lo fundamentales que sois en el trato con el paciente, pero también con la familia, ¿no? ¿Qué podría resaltarnos de este tema, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de dirigirse a la familia. Debe ser un tono cercano, un tono empático, más divulgativo para explicar lo que te han hecho. ¿Qué nos resaltas de este tema? Pues mira, yo creo que también es fundamental hablar de la familia porque al final los pacientes son los que padecen, vamos a decir, el dolor, pero la familia también lo sufre. Las personas que están conviviendo con esa persona con dolor, al final somos personas sociales y lo sufren igualmente, ¿no? Entonces, en hospital de día, bueno, y en el quirófano les van a acompañar, pero en hospital de día que tenemos un trato quizás más continuado porque tienen que venir a varias sesiones a la semana, no vienen acompañados, o sea, vienen acompañados, les aconsejamos que vengan acompañados. Ahí hablamos también con la familia. Y luego, sobre todo, es la educación y la comunicación, hacerles entender, porque al final el dolor, quien no lo tenemos, cuesta entenderlo. O sea, yo personalmente, pues mira, toco madera, no he tenido nunca un dolor importante. Puedo decir que quizá el dolor menstrual y aún así cuando lo he tenido, pues me acuerdo de mis pacientes. Digo, me tengo que tomar un ibuprofeno, por Mm, ejemplo, porque digo, es que no puedo realizar mi vida a diario, pues no me cuesta dormir. Y entonces en ese momento me acuerdo, digo, es que viven con este dolor continuamente, entonces esto te mina pues el carácter, hay ciertas actividades que antes hacías que a lo mejor ahora no puedes realizar y todo esto la familia y las personas, ya sean pues maridos, mujeres, padres o hijos, tenemos que intentar hacérselo comprender y luego allí en hospital de día, como ven también a otros pacientes, entre ellos también se comunican. Yo creo que es una ayuda para que lo entiendan, sobre todo, y los pacientes se sientan comprendidos, que creo que es muy importante, porque no es algo el dolor que se visualice, pues mira, le pasa esto, es algo que se lleva y por dentro y que los de fuera pues pueden pensar, oye, pues cómo qué quejica, ¿no? Pues dice que no puede, dice que tal. Entonces necesita un plus de empatía y sobre todo comunicación. Hay personas que les decimos, ¿y qué necesitas en estos momentos cuando estás peor? Oye, pues en vez de que mi pareja me esté diciendo, oye, pues es que vámonos, es que teníamos que hacer esto, pues a lo mejor necesitas 10 minutos de quedarte tranquilo y ya está. Pues es sobre todo comunicación, diría. ujú. Sí, claro, comunicarse. Y es verdad que también es una de las ideas principales que yo he aprendido porque yo personalmente no conocía lo que era una unidad del dolor, o al menos tan en profundidad. De hecho, no, miento, no lo conocía, no. Pero ni siquiera hace unos meses, ya cuando empecé a meter un poco en el tema, no lo conocía tan en profundidad como lo conozco hoy, ¿no? Después de hablar con todos vosotros, que Ahora sois eres un experto, yo creo también, justo, yo después soy de un tanto. experto, ¿no? Yo ya soy, me pueden dar una especialidad en dolor, aunque no existe, pero bueno. Te convalidarán alguna asignatura de dolor. Ojalá que sí, ¿no? Pero sí que algo que he aprendido es mucho la empatía, ¿no? Y el tener que entender al paciente, porque claro, esto también me acuerdo que lo hablábamos con Sonia Sosa, que es la psicóloga de la Ujú. unidad y que próximamente se volverá a pasar por aquí para hablar de fibromialgia de nuevo, porque es un programa que ha tenido mucho éxito, pero me recuerdo hablado con ella eso, ¿no? Lo difícil que es afrontarlo mentalmente, tanto para el paciente que se da cuenta de que a lo mejor no puede hacer cosas que le gustaría hacer y cómo te inhibe el dolor en tu día a día, ¿no? Cómo te va desgastando física y mentalmente, ¿no? De ahí el tratamiento multidisciplinar, que también lo hemos hablado en varias ocasiones, no tratar la parte sensorial, pero también la afectación emocional, pero también evidentemente afecta a los familiares, ¿no? Porque a ti te cambia el carácter, Eso es. mucha gente tiene depresión o bajones de ánimo, ¿no? Mucha ansiedad y evidentemente eso también afecta a la gente que hay a tu alrededor y por eso es muy importante, como tú dices, la comunicación para hacer entender a los demás que el dolor pues va más allá de una mera sensación Eso física. es. Hablemos, si te parece, un poco del equipo, porque bueno, en el equipo sois muchos, ¿no? Pero tú coordinas el área de enfermería
¿quiénes forman el equipo de enfermería, ¿no? Y yo te preguntaría, como coordinadora, ¿qué crees que os caracteriza como equipo? Bueno, pues mi equipo está formado bueno, de 3 enfermeras maravillosas, que es Alba, Elena y Raquel. ¿Y qué nos caracteriza? Eso también es difícil. Quizás diría que, pues como hemos hablado, empatía. No sé si venía innato o lo hemos ido adquiriendo, pero creo que todas son muy empáticas, son súper cariñosas, tienen muchísima paciencia. Además, puedo decir que en el equipo son muy, vamos, tienen mucho compañerismo, son súper profesionales. Luego la disposición que tienen para hacer, para mejorar, para aportar al equipo. Y, y bueno, yo te puedo describir un poco así a ellas, ¿no? Yo las conozco y doy fe de que es así, ¿eh? Además las conozco, os conozco en diferentes contextos. O sea, os he visto trabajando, os he visto en el curso de cadáveres Ujú. y parecéis un buen equipo. De hecho, tenemos una foto, pero no está de Raquel. La famosa foto que os hicimos en el curso de cadáveres, que es muy Sí, bonita, muy icónica. sí. Podría ser casi portada de un disco, de un trío de... ¿Y a qué le prestáis, a qué le prestáis especial atención? A esto que me comentas de la empatía, la comunicación con el paciente? ¿Es esto en lo que tú, como coordinadora, es donde más énfasis haces o es otro tipo de cosas? Pues sí, diría sobre todo al final la atención al paciente de forma individualizada. Son pacientes que, como he dicho, son crónicos, muchos ya les conocemos, algunos se dan tratamientos en hospital de día, em, pues a lo mejor una vez al año, o los pacientes que llevan implantado una bomba intratecal o un sistema de estimulación y que les vemos, como he comentado, previamente al implante, durante el implante, y luego tenemos que tener revisiones periódicas. En el caso de las bombas intratecales, pues a lo mejor cada 3, 6 meses, dependiendo de la medicación, dosis, etcétera, tienen que venir y es enfermería quien les vemos, les evaluamos qué tal estás, les hacemos el relleno de medicación. em, bueno, eso va a ser en principio para siempre, ¿no? Esa bomba o ese sistema de estimulación es crónico para mejorarles el dolor y la calidad de vida de forma, bueno, pues crónica, ¿no? Y con el sistema de estimulación igual, una vez implantado, le realizamos las curas, le dejamos la programación idónea para el dolor que tiene el paciente, y luego aún así, aunque tenga una estimulación, una programación adecuada, mínimo sí que hacemos una revisión de esa programación desde enfermería, desde la consulta de enfermería, para saber pues que no ha habido ningún problema, que ese electrodo, esa programación está, bueno, es la misma, no ha cambiado nada, está todo el sistema correcto. Y entonces tenemos un seguimiento continuo de estos pacientes. Entonces, individualizar, al final les conocemos, les vemos las caras, el cómo te hablan o cómo te miran, qué te dicen. Muchas veces ya, pues al final, yo el tiempo que llevo aquí conozco a muchísimos pacientes que sabes cuando les pasa algo, si están peor. Entonces, quizás sí, sobre todo empatía y el trato, ¿no? Yo creo que es fundamental. Ujú. Qué importante es la atención individualizada, ¿no? Y qué gratificante es para los pacientes sentirse, bueno, pues queridos o sentirse atendidos, ¿no? Además en temas tan frustrantes como este. Quería preguntarte ya para ir cerrando, eh, bueno, temas de formación, ¿no? Porque si alguien, o sea, alguna enfermera nos está escuchando y quiere dedicarse al dolor, ¿no? ¿Existe alguna especialidad, alguna formación específica para dedicarse al dolor? ¿No existe? ¿Crees que debería existir? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ujú. Bueno, pues diría que hay muy poquita formación, y como comenté al inicio, es que diría que apenas se conoce entre los propios profesionales. Me incluyo, que yo cuando empecé me llamaba la atención y me hablaban de epiduroscopia, de los sistemas de programación, y no tenía ni idea de las bombas intratecales.
y como mucho no los bloqueos, que sabes que algún familiar lejano, alguien conocido, tal, le han hecho. Pero del resto de cosas es que ni idea en la carrera, no, vamos. Yo, como dices, estudié en la Autónoma, en eso, como mucho la escala del dolor se toca, pero no nos adentramos más allá. Diría que de forma generalizada en las carreras estas cosas no se dan y creo que son muy importantes porque al final la técnica del relleno de una bomba intratecal la hace una enfermera de forma general, a lo mejor en algún hospital lo realiza el médico, pero generalmente y por congresos también que vas y me junto con otras compañeras de enfermería, lo suelen realizar ellas, ¿no? Y al final es una técnica también muy importante que no se toca y la formación específica a estos pacientes se toca muy poquito. Entonces, formación, ojalá exista alguna vez una especialidad vía AIR, como por ejemplo actualmente pues está en geriatría o pediatría, salud mental, la enfermería de trabajo, la obstétrico-quirúrgica, ginecológica, perdón, que son las matronas, todas llevan una especialidad vía AIR. El dolor en este aspecto no lo tiene, también es muy característico, ¿no? Muy, muy específico. Entonces, creo que sí se debería tener una especialidad formativa para conocer más. Entonces, lo que hay, pues cursos, expertos, algún máster, alguna formación de posgrado, pero muy, muy, muy escasa. Hay muy poquitas cosas del dolor. Y es llamativo teniendo en cuenta que cada vez hay más pacientes, ¿no?, con dolor crónico y que incluso aunque no hubiera más y la cifra se mantuviera, el número de pacientes que padecen dolor en España es altísimo. Hay informes que hablan incluso de que cerca del 20% de los españoles van a padecer dolor crónico a lo largo de sus vidas, lo cual es una barbaridad. Es un dato que refleja la importancia de que se le preste más atención al tratamiento del dolor y que evidentemente se destinen más recursos a la formación de profesionales para que puedan tratar a estos pacientes. Bueno, Miriam, ha sido un placer, te despido, te vamos a escuchar en futuros programas, seguro que sí, y nada más, ha sido, como digo, un placer porque la verdad que explicas todo muy bien, se nota que estás trabajando día a día con el paciente y que tienes una virtud, tienes esa vertiente comunicativa, porque la verdad que, insisto, te has explicado todo de forma muy clara y concisa, así que te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana. Pues muchísimas gracias, Jorge, es un placer y nada, pues encantada, como digo, de estar aquí y poder aportar un poquito la visión de la enfermería en el dolor. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.